y está vivo, no morirá eternamente. Amén. Amén. Y creemos nosotros, ¿verdad?, que aunque ya el Señor nos llame, vamos a resucitar, hermanos. Sí, ¿Cuántos amén. dicen amén? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, la importancia de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 6. ¿Ya tiene la escritura, hermanos? Amén. Díganme amén, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué, hermanos? A las escrituras. A las escrituras. Cristo murió, ¿verdad?, por nuestros pecados, conforme a qué, hermano? Conforme a las escrituras. Conforme a lo que ya estaba escrito. De ahí la importancia de que usted medite la palabra de Dios, de que usted estudie la palabra de Dios, porque aquí ya está escrito todo, hermano. El Señor Jesucristo, acabamos de leer, murió conforme a qué, hermano? A las escrituras. No conforme a se le ocurrió a Pilato, no conforme se le ocurrió a Herodes, sino que murió conforme a qué, hermano? A las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a qué, hermanos? A las escrituras. Conforme a las escrituras. Entonces murió de acuerdo a lo que ya estaba escrito y resucitó como, hermano, de acuerdo a lo que ya estaba escrito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a ¿cuántos, hermanos? A los 12. Versículo 6. Después apareció a ¿cuántos, hermano? A más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, dése cuenta de la importancia de la resurrección cuando hace énfasis en ella aquí el apóstol Pablo. Dice que el Señor Jesucristo murió conforme a qué, hermano? A las escrituras, a lo que ya se había escrito de él. Dice en la Biblia que Jesucristo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué fue predestinado, hermano? Número 1, para morir, y número 2, para resucitar. Amén. 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 ¿Y por qué es tan importante este evento, hermano? Porque si no resucitó Jesucristo, dice ahí mismo en Corintios, si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, pues ¿qué hacemos aquí, hermano? ¿Verdad? Aún y con todas las problemáticas que tenemos cada uno de nosotros, aquí estamos. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Amén. 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 No le pido que levante sus manos, pero ¿cuántos tienen problemas y están aquí? ¿Y por qué estamos aquí? Porque Jesús resucitó. Porque si Jesús no hubiera resucitado, pues andaríamos en otro lugar, hermano. Amén. Amén. Y dice el versículo 5, no solamente que resucitó, sino que apareció a Cefas y después a los 12. Y versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. De los cuales, dice, muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, ¿por qué dice eso el apóstol Pablo? ¿Por qué menciona que se le apareció a Cefas y después a los 12 discípulos y después se les apareció a cuántos, hermano? A 500 a la vez. ¿Por qué? Porque acuérdense que para justificar algún hecho, ¿verdad?, de la historia, ¿verdad?, necesitamos ¿cuántos testigos? 2 o 3 testigos para que se confirme y se dé como verdad. Entonces aquí el Señor, sabiendo que, ¿verdad?, muchos iban a poner pretextos, muchos iban a argumentar que Jesús no resucitó, ¿a cuántos se les apareció, hermano? A 500 a la misma vez. ¿Será válido el testimonio de 500, hermano? ¿Sí o no? ¿Verdad? A la misma vez se les apareció. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hermano, es importantísima, porque fue ahí donde pagó por nuestros pecados. Pero su resurrección es la confirmación de su victoria sobre la muerte, hermanos. Y no solo eso, sino también es la clara evidencia de que nosotros también resucitaremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, se lo vuelvo a leer porque como que no entendieron. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es importantísima. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Porque fue ahí donde pagó nuestros pecados, pero su resurrección es la confirmación de su victoria sobre la muerte.
Amén. Y no solo eso, sino también es la clara evidencia de que nosotros también resucitaremos. Amén. Si Dios resucitó a Jesucristo, también nos va a resucitar a nosotros. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Entonces, eso es algo que a lo mejor usted no entienda, no comprenda, ¿verdad? Pero que es una realidad, es una verdad. Jesús resucitó y nos va a resucitar también a nosotros, Amén. ¿verdad? Y eso dice ahí en el Nuevo Testamento, dice que cuando Jesucristo venga, todo ojo le verá. Y vendrá sobre las nubes, hermanos. Amén. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor En las nubes. en el aire. Y así estar siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Entonces, ¿quiénes son los que van a resucitar primero? Los muertos en Los Cristo. muertos en Cristo. Por eso, si usted tiene algún familiar que falleció, pero usted tiene la seguridad que murió en Cristo, usted puede estar tranquilo porque cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán Primero. Amén. 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 Esa es la promesa. Y si Jesús resucitó, también todos nuestros seres queridos que murieron en Cristo van a resucitar. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Gloria a Dios. Veamos algunos aspectos de los testigos principales de la resurrección del Señor Jesús, descritas en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Le decía yo que los 4 evangelios hablan de todos estos acontecimientos, ¿verdad? De la Semana Santa, pero hoy vamos a hablar específicamente de la resurrección. Los 4 evangelios hablan de la resurrección de Cristo. Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué día resucitó el Señor, hermanos? El primer día día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. El domingo. Y por eso es que los cristianos nos congregamos el domingo, hermano. Los judíos, ¿verdad? ¿Cuándo es que se reúnen los judíos, hermano? El sábado, el Shabbat, ¿verdad? Porque ellos siguen de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley. Pero nosotros nos reunimos los domingos porque ese fue el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Sí, Y amén. lo vamos a ver, usted va a empezar a leer después de que Jesús resucita, los apóstoles se empiezan a reunir el primer día de la semana. Mateo, acompáñenme rápidamente, Mateo 28, versículo 1. Tengan listas sus escrituras porque vamos a ir rápido viendo algunos elementos. Y lo primero que vamos a ver es que Jesús resucitó el primer día de la semana. Amén. Amén. Mateo 28, versículo 1. ¿Ya están ahí, amados? Amén. Quiero que estén listos con sus Biblias. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer de qué, hermanos? Del primer día de la semana, vinieron. ¿Quiénes vinieron, hermanos? María Magdalena. María Magdalena y la otra María a ver qué, hermanos? El sepulcro. ¿Cuándo fue que fueron a ver el sepulcro María Magdalena y la otra María? El primer día de la semana. Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2. Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2. Y por eso estamos aquí reunidos celebrando la resurrección de Cristo el primer día de la semana. Marcos 16, 1 y 2 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido El sol. el sol. ¿Cuál día fueron, hermanos? Primer el primer día día de la semana. ¿Muy de qué? De mañana. Todos los datos son importantísimos, hermano. ¿Cuándo fue que fueron a ver al sepulcro? El primer día de la semana. ¿Muy de qué? De mañana. Amén. Amén. Lucas capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, versículo 1. Lucas 24, 1. Amén. Amén. El primer día de la semana, ¿muy de qué, hermanos? Muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres Con ella. con ellas. El primer día de la semana, ¿muy de qué, hermanos? De mañana. Juan capítulo 20, versículo 1. Juan 20, versículo 1, hermanos. Ahí adelantito. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Amén. Juan 21. A ver, lea conmigo. El primer día de la semana,
María Magdalena fue de mañana, siendo aún que, hermanos, oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Del sepulcro. Entonces los 4 evangelios coinciden en que ¿qué? ¿Cuándo fue que resucitó el Señor Jesús, hermanos? Primer El primer día día de la semana. ¿A qué hora? Muy de mañana. Muy de mañana. Algunos dicen que todavía estaba oscuro. Yo me imagino que fue entre las 6 de la mañana, ¿verdad? 5 o 6 de la mañana cuando empieza a aclarar el día. Los primeros testigos de la resurrección del Señor Jesús, fíjense, los primeros testigos de la resurrección del Señor Jesús, es decir, los primeros que vieron al Señor Jesús ya resucitado, ¿quién cree que fueron, hermano? Las mujeres. Las mujeres. Ahí era para que las mujeres hubieran dicho, Amén. las mujeres. ¿Se dio cuenta en los 4 evangelios que acabamos de leer? ¿Quiénes son las que fueron muy de mañana al sepulcro? Las mujeres. Las mujeres. Entonces, mujer, Dios tiene un propósito especial con la mujer. Así es. Te creó con un propósito especial. Les ha dado un corazón especial a las mujeres el Señor. Los hombres estaban allá temerosos, orando, ¿verdad? De que no fueran a agarrarlos, mientras que las mujeres fueron con miedo y todo, pero fueron a buscar al Señor para ungirlo. Así es. Y gracias a esa búsqueda de mañana, ¿qué cree, hermano? Fueron las primeras en ver al Señor Jesús resucitado. Amén. ¿Cuántas dicen amén? Gloria a Dios. Así es que, mujer, Dios te ha dado ese corazón para que tú seas sensible, seas pronta para acudir a ungir los pies del Señor Jesús. Amén. Muy de mañana. De tal manera que cuando tú te levantas de mañana, mujer, a buscar a Jesús, ¿qué crees? Te vas a encontrar con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y en los evangelios también encontramos, ¿verdad?, que fueron 2 mujeres las que derramaron el perfume, una a los pies de Jesús y otra en su cabeza. Porque la mujer, Dios le dio una capacidad de amar diferente al hombre. Es más sensible, más entregada. Amén. Amén. Así es que, mujer, usa esa sensibilidad que Dios te dio para poder ver a Jesús. Cuando tú te levantas de mañana y vas a su encuentro, Él se va a encontrar contigo. ¿Cuántas dicen amén? Amén. La resurrección produce acontecimientos sobrenaturales y apariciones de ángeles. ¿Cuántas dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Sí estás oyendo, mujer? Sí, amén. ¿Verdad? Porque a veces pensamos de cómo voy a salir de este embrollo. Y buscamos consejo, ¿no? Y vamos a hablar con el pastor, vamos a hablar con alguien maduro que me diga qué hacer. Pero aquí nos está dando la pista. Si tú vas de mañana a buscar al Señor, lo vas a ver. Y Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Amén. Y cuando nosotros buscamos al Señor Jesús, dice, la resurrección produce acontecimientos sobrenaturales y aparición de ángeles. A ver, ya conmigo, la resurrección La resurrección produce acontecimientos acontecimientos sobrenaturales y aparición y o aparición manifestación o manifestación de ángeles. de ángeles. Así es que cuando tú vas a buscar a Jesús de mañana, Él va a venir a tu encuentro y cosas sobrenaturales van a suceder. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aún manifestaciones de ángeles, si tú lo crees. Sí, amén. Y es lo que necesita la iglesia de hoy, que podamos ver acontecimientos sobrenaturales, que de hecho los vemos, hermano, pero a veces los pasamos, ¿verdad?, como desapercibidos. Por ejemplo, el hecho de que la hermana que vino a darme la ofrenda, ¿será algo sobrenatural? Amén. Y cositas como esas, ¿verdad? Porque Dios nos va dando de acuerdo a nuestra fe. Porque si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo Mucho. Entonces Dios quiere traer cosas sobrenaturales mayores. Así es. El hecho de que estemos aquí y no en otro lugar es algo sobrenatural. Amén.
Y no solamente eso, sino que va a haber manifestaciones de ángeles también. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que produce la resurrección. A ver, repita conmigo. La resurrección La resurrección produce produce acontecimientos sobrenaturales sobrenaturales y manifestación de ángeles. y manifestación de ángeles. Amén. Amén. Así es que si usted le cree a Dios, ¿verdad? Y usted empieza a buscar a Dios, eso es lo que va a empezar a suceder. Amén. Estaba platicando con mi hermano Hugo el otro día y me decía que Dios está poniendo en su corazón, y yo le dije amén, porque sí, hay que hacerlo, de estar aquí en la iglesia por lo menos 3 veces a la semana a las 6 de la mañana. Y si se puede antes, mejor. De venir a orar, porque ¿qué es lo que está hablando Dios ahorita en nuestras vidas? Que si nosotros le venimos a buscar antes de que amanezca, vamos a tener un encuentro con Él. Amén. Y poder de resurrección va a venir sobre nuestras vidas. Y vamos a empezar a ver cosas sobrenaturales y aún manifestaciones de ángeles. Amén. Y no piense usted que eso que es. Los ángeles son reales y aparecen en toda la Biblia. Vamos a verlo. Mateo 28, 28, versículos 2 al 6. Mateo 28, amados. Cuando tenga la escritura, dígame amén para que yo sepa que me está siguiendo. Mateo 28, versículo 2 al 6. Amén. ¿Ya están ahí? Amén. Dice el versículo 2: y hubo un gran, ¿qué hubo, hermanos? Un gran Terremoto. terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, ¿qué hizo, hermanos? Removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como, ¿qué, hermanos? Como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue Crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Así es que, mujeres y hombres, les dice el Señor en esta tarde: no temas, ¿verdad? Porque va a haber manifestaciones de ángeles. Amén. Así es que no temas, porque esos ángeles saben que estás buscando a Jesús. Amén. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Pero es creerlo, hermano, y hacerlo. Ahora pensamos abrir aquí en la iglesia, pero eso no quiere decir que en tu casa no lo hagas. Que te levantes ahí en tu casa a las 5, a las 6 y que experimentes ese poder de resurrección y cosas sobrenaturales y aún manifestaciones de ángeles. Amén. ¿Cuántas dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. ¿Verdad? Y yo declaro que va a empezar a haber testimonios aquí de ángeles. Amén. Amén. ¿Verdad? Que van a venir hermanos a decir: oiga, pastor, ¿qué cree que me sucedió? Obviamente, si usted está buscando a Dios, ¿verdad? Con todo su corazón, va a tener opresión, ciertamente. Pero usted sabe cuando una presión es demoníaca y cuando una presencia es de Dios, ¿verdad? Porque la opresión demoníaca pues le va a dar a usted miedo. Usted va a sentir la presencia oscura. Pero cuando es de Dios, pues no hay miedo. ¿Qué le dijo el ángel aquí? De la paz. No teman, versículo 5. No temáis vosotras, ¿verdad? ¿Qué te va a decir el ángel? Porque yo sé que estás buscando a Jesús, el que fue crucificado, Así es. pero ya resucitó. Amén. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículos 3 al 6. Marcos 16, versículos 3 al 6. Amén. Amén. Dice: pero decían entre sí las mujeres, ¿verdad? ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, ¿qué vieron, hermanos? A un joven sentado al lado derecho, cubierto de, ¿qué, hermano?
de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? No se asusten. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Entonces el ángel va a venir y te vas a sobresaltar y el ángel te va a decir, no tengas miedo. Ese Jesús que tú buscas ha resucitado. Amén. Juan capítulo 20, acompáñenme a Juan capítulo 20, ahí adelantito. Juan 20, versículos 11 al 13. Juan 20, versículos 11 al 13. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Dice así, 11:13, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio, ¿qué vio, hermanos? Dos ángeles. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido Puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y ahora diga conmigo, wow. Wow, qué hermoso. Fue al sepulcro de mañana, no vio al Señor Jesús, pero vio ¿cuántos ángeles? Dos. Y después tuvo un encuentro ¿con quién? Con el Señor Jesús, que había resucitado. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con el Señor Jesús? Amén. Pues es el tiempo. Es el tiempo. No esperes a que te lo digan, ¿verdad? A que el pastor esté ahí duro y dale, ¿verdad? Levántate a orar, sino que tú, de tu propia voluntad, levántate y empieza a orar de madrugada, en el nombre de Jesús. Amén. Las primeras en ver al Señor Jesús resucitado fueron mujeres. ¿Cuántas dicen amén, hermanas? Amén. ¿Quiénes fueron las primeras en ver al Señor Jesús resucitado? Las mujeres. Qué privilegio, ¿no? ¿Quiénes son las primeros que quieren ver al Señor Jesús aquí en casa de Dios y puerta del cielo, hermano? Las mujeres. ¿Nada más las mujeres varones o también nosotros queremos ver al Señor Jesús? Amadas mujeres. Yo sí quiero ver al Señor Jesús. Amén. Mateo 28, del 8 al 10. Mateo 28, versículos del 8 al 10. Amén. Amén. Del 8 al 10, dice así la palabra de Dios. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, ¿cómo salieron del sepulcro, hermanos? Con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Wow. Lo ven resucitado y se abrazan a sus pies y le adoran. Amén, qué privilegio. ¿Y por qué tuvieron el privilegio ellas de ser las primeras en ver al Señor Jesucristo resucitado, hermano? Porque fueron las primeras en ir a buscarlo de madrugada. Así es. Así es que si nosotros le buscamos de madrugada, el Señor Jesús nos va a estar esperando. Amén. Marcos 16, versículo 9. Marcos 16, 9, hermanos. Marcos 16, 9. Amén. Amén. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién, hermanos? A María Magdalena. A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. fuera 7 demonios. Wow. O sea que antes de conocer a Jesús, ¿cómo estaba esta María Magdalena, hermanos?
bien endemoniado. Pero cuando conoció a Jesús, fue libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, se le apareció primeramente a María Magdalena. ¡Wow! ¿Cuántos quieren que se les aparezca a ustedes primeramente María Magdalena, el Señor Jesús, hermano? Amén. Juan capítulo 20, versículos 11 y 12. Juan 20, 11 y 12. Estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las primeras en ver al Señor Jesús resucitado fueron las mujeres. Amén. Juan capítulo 20, versículos 11 y 12. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Así es que, mujeres, aprovéchense de esa sensibilidad que Dios les ha dado Amén. para buscar a Jesús. Y usted lo va a ver, ¿verdad? En las iglesias siempre la mujer es la más entregada, la más dispuesta, la que viene a las oraciones, porque Dios las ha diseñado así, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y decíamos en Primera de Corintios que el Señor Jesús murió conforme a las Escrituras. Y si usted sabe las Escrituras, si usted conoce las Escrituras, ¿verdad? No va a haber nadie que lo engañe, ninguna doctrina, ninguna, ¿verdad?, secta lo puede usted engañar, porque usted conoce las Escrituras. Porque el Señor Jesús, ¿verdad?, murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Ya todo está en la palabra, hermanos, que es verdad. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es verdad, es eterna y es la palabra profética más segura. Amén. ¿Sí entiendes eso? La palabra de Dios es verdad, número uno. Número dos, es eterna. Número cuatro, es la palabra profética más segura. Y número cinco, Dios no miente. Amén. Entonces, todo lo que sucedió aquí, hermanos, ¿verdad?, todo lo que se profetizó aquí ha tenido su cumplimiento. Y todo lo que falta por suceder, aquí está establecido. Amén. Amén. Y si aquí dice que Jesucristo resucitó y que también nosotros vamos a resucitar, es porque así es, hermano. Amén. Amén. De tal manera que no importa lo que pase aquí, no importa lo que suceda en este mundo, vamos a resucitar con Cristo. Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué, hermanos? Ganancia. Es ganancia. El Señor Jesús resucitó conforme a las Escrituras, ya estaba predestinado, hermanos. Acompáñenme al profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3, versículo 7. Amós 3, versículo 7. Profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Amén. Amós 3, versículo 7. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios, versículo 7: porque no hará nada Jehová el Señor. A ver, diga conmigo: porque no hará nada Jehová el Señor. Porque no hará nada Jehová el Señor Sin que revele sus secretos. sin que revele sus secretos A sus siervos los profetas. a sus siervos los profetas. Entonces, todo lo que va a hacer el Señor, primero se lo revela a quién, hermano. A sus A los profetas. profetas, ¿verdad? Por eso tenemos cuántas profecías acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Ya están ahí, hermanos? La muerte de Lázaro. Amén. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Dios tiene el poder para resucitar. Amén. Y nos ha resucitado juntamente con Cristo. Sí, amén. Dice Juan 11, 24. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Quizás hay familiares de nosotros, ¿verdad? Seres queridos de nosotros que están muertos. Pero el Señor Jesús te dice en esta mañana, en esta tarde, que si crees, aunque ellos estén muertos, Dios tiene el poder para resucitarlos. Amén. 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 Así es que aplica el poder de la resurrección a todas y cada una área de las áreas de tu vida. Amén. Si tú sabes que hay algo que está muerto, tú declara que resucita en el nombre de Jesús. Así es. Amén. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar.